Hola, amantes de la ciencia y curiosos del cosmos. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una época donde el universo se entendía de una forma muy diferente a como lo conocemos hoy. Imaginen un mundo donde todos, desde el campesino más humilde hasta el rey más poderoso, creían firmemente que la Tierra era el centro de todo. El Sol, la Luna, los planetas y las estrellas giraban a nuestro alrededor en una danza celestial perfecta. Esta era la visión del universo que dominó el pensamiento occidental durante casi 1500 años. Pero un hombre, con su mente brillante y su valiente curiosidad, se atrevió a desafiarlo todo. Hoy hablaremos de Nicolás Copérnico, el astrónomo que movió la Tierra y nos puso a girar alrededor del Sol. Para entender la magnitud de su hazaña, primero debemos sumergirnos en el mundo en que nació. Nicolás Copérnico vino al mundo en 1473 en la ciudad de Toru, en el Reino de Polonia. Era una época de grandes cambios. El Renacimiento estaba en pleno apogeo, un tiempo de redescubrimiento del conocimiento clásico y de un florecimiento sin precedentes en las artes y las ciencias. Sin embargo, en la astronomía, la autoridad indiscutible era Claudio Ptolomeo, un astrónomo griego del siglo II. El modelo de Ptolomeo era geocéntrico, es decir, con la Tierra en el centro. Era un sistema increíblemente complejo y ingenioso para explicar los extraños movimientos de los planetas, que a veces parecían retroceder en el cielo. Ptolomeo ideó un sistema de epiciclos y deferentes. Imaginen una rueda grande, el deferente, girando alrededor de la Tierra. Ahora, sobre el borde de esa rueda hay otra rueda más pequeña, el epiciclo, y en el borde de esta segunda rueda es donde se encuentra el planeta. Era un sistema de ruedas dentro de ruedas, una maquinaria cósmica casi barroca, y funcionaba, más o menos. Permitía predecir las posiciones de los planetas con una precisión aceptable para la época. Durante siglos, este modelo fue la verdad absoluta, respaldado no solo por la ciencia del momento, sino también por la filosofía y la teología. Copérnico, como muchos jóvenes de su tiempo, tuvo una educación muy completa. Estudió en la Universidad de Cracovia y luego viajó a Italia, el corazón del Renacimiento, para estudiar derecho canónico, medicina y, por supuesto, astronomía en las prestigiosas universidades de Bolonia y Padua. Fue allí, en Italia, donde entró en contacto con las ideas neoplatónicas y las críticas que algunos pensadores comenzaban a hacerle al complicado sistema de Ptolomeo. Se preguntaban si el universo no podría ser más simple, más armonioso, más elegante. Tras sus estudios, Copérnico regresó a Polonia y se estableció en Frombork como canónigo de la catedral, una posición que le proporcionó la estabilidad económica y el tiempo libre necesarios para dedicarse a su verdadera pasión, observar el cielo. Noche tras noche, con instrumentos relativamente sencillos, Copérnico medía las posiciones de los planetas y las estrellas, y cuanto más observaba, más insatisfecho se sentía con el modelo ptolemaico. Los cálculos eran cada vez más engorrosos, y las predicciones no siempre cuadraban con la realidad. Sentía que algo fundamental estaba mal. Entonces, Copérnico tuvo una idea revolucionaria, una idea que probablemente ya había sido sugerida por algunos filósofos griegos antiguos como Aristarco de Samos, pero que había sido olvidada durante siglos. Y si no fuera el Sol el que gira alrededor de la Tierra,
sino al revés. ¿Y si la Tierra fuera solo un planeta más, girando alrededor de un sol estático, en el centro del universo? Esta idea, que hoy nos parece tan obvia, era absolutamente radical en el siglo XVI. Significaba desplazar a la humanidad del centro de la creación. Éramos, según esta nueva visión, habitantes de un pequeño planeta que daba vueltas por el espacio. Era una idea que chocaba de frente con el sentido común, con la experiencia diaria de ver el sol salir por el este y ponerse por el oeste. Y lo más peligroso, chocaba con la interpretación literal de las Sagradas Escrituras y la doctrina de la Iglesia. Consciente del riesgo, Copérnico trabajó en su teoría en silencio durante casi 30 años. Desarrolló matemáticamente su modelo heliocéntrico, calculando las órbitas de los planetas y demostrando que su sistema podía explicar los movimientos celestes de una manera mucho más simple y elegante que el de Ptolomeo. Por ejemplo, el movimiento retrógrado de los planetas dejaba de ser un misterio. Ya no se necesitaban complicados epiciclos para explicarlo. Simplemente ocurría cuando la Tierra, en su órbita más rápida, adelantaba a un planeta exterior como Marte o Júpiter, creando la ilusión de que éste se movía hacia atrás. Era una solución brillante por su simplicidad. Copérnico resumió sus ideas iniciales en un breve manuscrito llamado Commentariales, que circuló de forma privada entre algunos amigos y astrónomos de confianza alrededor de 1514. La reacción fue de interés y admiración, pero publicar una obra completa era otro asunto. Copérnico dudaba, tenía miedo al ridículo de otros académicos y sobre todo a la condena de las autoridades religiosas. Pasaron los años y Copérnico, ya anciano, seguía perfeccionando su obra magna, pero sin decidirse a publicarla. Aquí es donde entra en escena un personaje clave en Georgi Joachim Rheticas, un joven y brillante profesor de matemáticas alemán. Rheticas había oído hablar de las revolucionarias ideas del canónigo polaco y viajó hasta Fromborg para conocerlo. Quedó tan impresionado que se convirtió en el discípulo más ferviente de Copérnico y lo instó incansablemente a que compartiera su conocimiento con el mundo. Finalmente, Rheticas logró convencer a un Copérnico ya muy enfermo. Se encargó de llevar el manuscrito a un impresor en Nuremberg, Alemania. El libro se titularía de Revolutionibus Orbium Coelestium, es decir, sobre las revoluciones de las esferas celestes, pero hubo un giro de última hora. El teólogo luterano Andreas Osiander, que supervisó la fase final de la impresión, añadió un prólogo anónimo, sin el consentimiento de Copérnico ni de Rheticus. En este prólogo, Osiander afirmaba que el modelo heliocéntrico no debía ser considerado como una descripción real del universo, sino simplemente como una hipótesis matemática, una herramienta útil para calcular las posiciones de los planetas, pero no una verdad física. Quería, con esto, suavizar el impacto de la obra y protegerla de posibles ataques teológicos. La leyenda cuenta que Copérnico recibió el primer ejemplar impreso de su libro en su lecho de muerte. En mayo de 1543 apenas pudo verlo antes de fallecer. No sabemos si llegó a leer el prólogo no autorizado de Osiander, pero es probable que le hubiera horrorizado, ya que él estaba convencido de la realidad física de su sistema. El impacto inicial de Revolutionibus
no fue tan explosivo como podríamos pensar. El prólogo de Osiander y la complejidad matemática del libro hicieron que muchos lo vieran solo como una alternativa técnica al modelo de Ptolomeo. Durante las siguientes décadas, la mayoría de los astrónomos adoptaron los cálculos de Copérnico por su precisión, pero siguieron creyendo en un universo geocéntrico. La idea de una Tierra en movimiento era demasiado extraña para ser aceptada fácilmente. Sin embargo, la semilla de la revolución ya estaba plantada. Astrónomos posteriores como Tycho Brahe, Johannes Kepler y sobre todo Galileo Galilei se basarían en el trabajo de Copérnico. Kepler, utilizando las precisas observaciones de Tycho, descubrió que las órbitas de los planetas no eran círculos perfectos, como creía Copérnico, sino elipses. Y Galileo, con su telescopio, descubrió las lunas de Júpiter y las fases de Venus, pruebas contundentes que contradecían el modelo de Ptolomeo y apoyaban firmemente la visión heliocéntrica. Fue entonces cuando la Iglesia Católica reaccionó. En 1616, el libro de Copérnico fue incluido en el índice de libros prohibidos, donde permanecería durante más de 200 años. Galileo fue juzgado y condenado por defender las ideas copernicanas. La batalla entre la nueva ciencia y la antigua autoridad había comenzado. Hoy, la revolución copernicana se considera mucho más que un simple cambio de modelo astronómico. Fue un cambio de paradigma, una transformación fundamental en la forma en que los seres humanos nos vemos a nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. Nos enseñó que el universo no gira a nuestro alrededor y que nuestra percepción y nuestro sentido común pueden engañarnos. Nos impulsó a confiar en la observación, las matemáticas y la razón para descubrir las verdades del cosmos. Nicolás Copérnico fue un verdadero revolucionario, no con armas, sino con la mente. Su valentía para cuestionar una verdad milenaria y proponer una nueva visión del mundo abrió las puertas a la ciencia moderna. Su legado no está solo en los libros de astronomía, sino en el espíritu crítico y la búsqueda incesante de conocimiento que impulsa a la ciencia hasta nuestros días. Así que la próxima vez que miren el cielo nocturno, recuerden al canónigo polaco que desde su remota torre en Frombork tuvo el coraje de mover la tierra y poner al sol en su lugar. Nos demostró que, a veces, para ver la verdad, hay que atreverse a cambiar por completo de perspectiva. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia y la ciencia. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras por el conocimiento. Hasta la próxima.